Hola. ¿Qué tal, José Manuel? Un lujo estar aquí en tu finca, bueno, que es alquilada, pero como si fuera tuya, ¿no? Sí, es una finca arrendada, es decir, encantado que estés aquí, ¿no? Y sí, es una finca que arrendamos en el 2017, es un proyecto familiar con el resto de hermanos, lo típico, un poco para vernos más los fines de semana, o una vez en semana, ¿no? Y Uno se eligieron, va alejando, ¿no? algunos quedan en el bar, ustedes quedaron en la tierra, ¿no? Efectivamente, sí. Quedaron en la tierra, ¿no? Porque claro, José Manuel Sosa Medina, tú eres ingeniero, ingeniero Ten- agrónomo Mm. de agronomía de la Universidad de La Laguna y luego hiciste un estudio ya más incluso superior, ¿no? Más avanzado, con grado o algo de esto, Sí, ¿no? sí, sería la En ingeniería León, técnica agrícola y luego el grado en ingeniería ambiental, que sí ya lo hice en la Universidad de ingeniería León. ambiental, ¿no? Sí. Mm. Qué bueno, qué bueno. Tu vida, tu biografía ha estado centrada profesional en el sentido de que enseguida te incorporaste a la extensión agraria del Cabildo, estuviste en la aldea San Nicolás, en Gran Canaria. Mm. Ahí me imagino que harto de tomates, como quien Bueno, dice, ¿no? cuando terminé la carrera estuve en la mayor universidad, que fue en la cooperativa agrícola Cabrizán, ¿no? Con 300 socios en aquella época, cuando empecé en el 92. Allí, en fin, te fogueteas rápido porque si no, no sobrevives como técnico, ¿no? Y ya luego en el 95 entré en el servicio de extensión agraria. Allí en la aldea estuve 5 años y ya luego me incorporé en la agencia de extensión agraria de Galdar, Legal. donde ahí estoy, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, incluso en esta finca que ya nos contarás un poco su historia, también se han hecho trabajos de fin de grado, proyectos de fin de carrera, con el tema del cafetal, ¿no? Aquí vemos que tiene algunos granitos de café como ejemplo, ¿no? Sí. De la calidad, ¿no? Cuéntanos un poquito, parece que Y, incluso se habla muy bien de los procesos que se trabajaron aquí y que se siguen trabajando. sí, hicimos un trabajo de fin de grado con un alumno de la Universidad de La Laguna, donde analizamos, después de recoger el café, el proceso se llama el beneficio, ¿no? de ese café. Entonces hemos comparado ese beneficio, dos variedades, la variedad típica, la que siempre se ha cultivado en Agaete. Entonces aquí te refieres a Gaete, ¿no? Bueno, Agaete, que sí. nos hemos presentado, Ah, estamos pues en sí, el estamos en el municipio Valle de Agaete, en el sí, Valle de sí, sí. Agaete. Y otras variedades que se están cultivando en Guía, que es la caturra, que son ya más importadas de Colombia, ¿no? Entonces el trabajo consistió en hacer una caracterización física, ¿no? Del grano, de los dos granos de café, tamaño, peso, diámetro de ese café, y sobre todo lo que buscábamos era de cuántos kilos de cereza recolecta, cuánto al final se te queda para tostar ese café, ¿no? Esa conversión, ¿no? De café cereza a café verde. Y aparte analizamos 5 beneficiados, 5 procesos, el natural que se hacía en el valle o que se sigue haciendo en el valle toda la vida, más el que se hace en otros países como Colombia, 5 beneficiados diferentes, ¿no? Y al final, la conclusión, esos cafés se mandaron a catar por expertos y al final, como conclusión fue que la variedad, la que siempre hemos cultivado, que es la variedad típica, y el beneficiado que siempre se ha hecho, que ha sido el natural secado al sol, fue la que mayor puntuación en cata tuvo y la que más gustó. Pero en todos los beneficiados ganaba la variedad que tenemos aquí. Aquí en el Valle Sí, de Agaete, sí. sí. Conclusión, señores, no apreciamos lo que tenemos y siempre estamos intentando buscar kilos, ¿no? Sí es verdad que es más productiva la variedad que viene de fuera, pero al final lo que te van a pagar a la tasa no son los kilos, es la calidad de ese café, ¿no? Y esa calidad de ese café nos aporta una variedad que llevamos aquí desde finales del siglo XVIII cultivándola en Canarias, y luego donde quedó ese reducto fue aquí en el Valle de Agaete, ¿no? Pues cuéntanos, ¿cómo fue esa idea aquí tenemos un póster de unas fotos era una finca abandonada, muy degradada, y Sí, cuéntanos cuál fue la 2000, estrategia, ¿no? sí, en el 2017 decidimos arrendar esta finca, nos encontramos una finca que llevaba más de 36, 37 años sin cultivar, por lo tanto su uso era matorrales, ¿no?
y con la filosofía de hacer agroecología, ¿no? Es decir, poner sentido común a la agricultura, ¿no? Sin ser... Esta finca te la planteaste con un proyecto agroecológico. Sí, O con sea, un proyecto de agricultura agroecológico ecológica. desde un principio, ¿no? Porque, en fin, íbamos a disfrutar, íbamos a estar aquí durante todos los fines de semana y no podíamos poner ni agroquímicos ni nada, pues también tenemos niños pequeños, ¿no? que vienen a la finca. Entonces, como te dije al principio, era un proyecto familiar también para vernos todos más los fines de semana, es decir, nos vamos alejando, la familia al final, los fines de semana uno van teniendo otras prioridades, ¿no? Entonces, buscamos un punto de encuentro para volver a hacer piña como cuando éramos pequeños, ¿no? Y lo hemos conseguido. Entonces, pusimos es decir, desbrozamos el primer paso fue desbrozar todo el matorral que había. Cuéntanos ahí las imágenes que tienes tan bonitas. Sí, esta sería cómo estaba la finca, ¿no? Con matorrales. Lo que hicimos fue desbrozarlo, pero no quemarlo, sino lo que hicimos fue con una trituradora. Por aquí tienes alguna imagen de la... Sí, lo trituramos todo ese material, lo trituramos, lo dejamos reposar durante 5 o 6 meses, es decir, fermentar durante 5 o 6 meses, y todo ese material que había aquí lo incorporamos al suelo. Y así estaba el suelo, ¿no? Y así estaba, es decir, el suelo estaba así, polvo, ¿no? Bastante degradado, ¿no? Sí, lo que hicimos fue airear ese suelo para evitar esa compactación que normalmente tiene el suelo, y solo lo que hicimos fue pasarle un arado de un subsolador para no mover las capas de tierra, ¿no? Para que esas capas, si había microorganismos en el suelo, que siguieran donde estaban, ¿no? Aireamos ese suelo y se fijan que es un suelo, en fin, polvoriento, ¿no? Sin materia orgánica. Sin materia orgánica, que nos iba a producir encharcamientos cuando íbamos a plantar. Entonces nos propusimos, primero lo que hicimos fue ir regenerando este suelo, haciendo un suelo agrícola, ¿no? ¿Y cuál fue la estrategia, ¿no? Para conseguir ese suelo agrícola? Cuéntanos un poquito qué fueron haciendo, cuáles fueron los pasos. Vale, los pasos fueron, es decir, teníamos claro que no podíamos, es decir, lo más rápido de hacer un suelo es incorporación de materia orgánica, bueno, de incorporar estiércol, ¿no? Está claro que nosotros aquí no podíamos tener una vaca, que sería lo ideal, ¿no? Para cerrar ese círculo. Y lo que aplicamos fue, lo que les decía a mis hermanos era que, bueno, que la vaca lo único que hace es comer, ¿no? Comer hierba, y lo que hace es descomponerla muy rápidamente y la incorporamos al suelo. Entonces, pero si nosotros aquí conseguíamos darle comer al suelo, iban a comer los microorganismos que hay en el suelo. Si en 1 gramo del suelo nos encontramos 1 millón de microorganismos, si hacemos la relación de lo que tiene el rumen, ¿no? de una vaca, aquí podríamos tener en proporción 2 o 3 vacas si nosotros o sea, queríamos. Tú lo que me ¿no? estás diciendo que sin tener vaca el suelo era como el estómago de una vaca. Sí, queríamos imitar el estómago de una vaca. El suelo. Sí. Es decir, la vaca come hierba, en el suelo no sale hierba. Si teníamos que darle de comer al suelo, la hierba que nacía tenía que quedarse en toda su suelo. Diversidad, todo, no había mala hierba ni buena hierba, nosotros, la cabra cuando come se lo come todo. Efectivamente, la vaca también. Nosotros aquí cuando empezó a crecer la hierba dijimos bendita sea la hierba, ¿no? Porque esa hierba es la que nos iba a dar la estructura y nos iba a dar, digamos, la formación de ese suelo, ¿no? La hierba con sus raíces, ¿no? Pero por aquí teníamos que crecía mucha malva, ¿no? Mucha malva, sí. Mira, aquí tenemos la raíz. ¿Y cómo la incorporaban al suelo? ¿La arrancaban, la podaban, sí, la cortaban con las hojas? Si nosotros arrancamos esto del suelo, estamos también quitando, es decir, estamos quitando todo este suelo, tramo de raíz, todo este quitando suelo. Sí. Entonces lo que hacemos es decir, tenemos que crear materia orgánica por encima y por debajo del suelo, ¿no? Por debajo del suelo, es decir, no vemos lo que está pasando debajo del suelo, pero tienes una representación, es decir, en función de lo que tengas en la parte aérea vas a tener en la parte del suelo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, con una hoce, cegar la hierba, ¿no? Y esto lo dejábamos, esto seguía enterrado en el suelo. Esta materia, digamos... Esta raíz pivotante de casi medio metro hacia abajo era prácticamente un tractor, ¿no? Que estaba... Efectivamente, es un tractor que te va abriendo, te va facilitando el suelo, te va mejorando la filtración de agua en el suelo, y al mismo tiempo esto es materia orgánica que tú vas incorporando al suelo. Por lo tanto, vas haciendo materia orgánica de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, incorporándole todo este material verde que se va incorporando. Fíjate aquí el muñón de tierra, ¿no? Micorrizada, ¿no? Fuertemente
que aquí también hay una alta biodiversidad, ¿no? Efectivamente. En Sí. Y vas creando ese suelo. Es decir, hay que quitar el concepto Es curioso la diferencia de color, perdona, la diferencia de color de esta tierra ya parda a esa media amarillenta, media polvorienta, y esta ya compacta, viva, sí, llena de materia orgánica. Hemos visto cómo años, si llevamos 3 años en esta finca, ¿no? Cómo año a año iba cambiando el color iban cambiando el color del suelo, ¿no? Color del suelo. Entonces, a esta tierra había que darle de comer, ¿no? El sábado pasado me decía mi hermano que... esa frase, darle a la tierra de comer. De comer, sí. La tierra tenía que comer como si fuera... Es decir, teníamos que darle de comer a los microorganismos, que eran nuestras vacas, teníamos que darle de comer. Y darle de comer es... cuando nosotros incorporamos biomasa en el suelo, es decir, para nosotros esto no es mala hierba, esto es biomasa, ¿no? Cuando nosotros incorporamos esta biomasa al suelo, se descompone y los microorganismos comen, ¿no? Le estamos poniendo restos orgánicos para que es decir, es el concepto de lo que llaman en agroecología las 3 M's, ¿no? Materia orgánica, microorganismos y minerales, ¿no? Esto es materia orgánica, los microorganismos la descomponen y hace minerales, y la planta lo que absorbe son minerales de forma inorgánica, ¿no? Y la vuelve otra vez la planta a absorberlo. Entonces, nosotros sin verlo aquí ahora tenemos más vacas, porque han aumentado, ¿no? Los microorganismos del suelo, las poblaciones, vaca, ¿no? Sí, han aumentado, por lo tanto, tienes que poner más de comer a estas vacas invisibles, tienes que darles más de comer para que te sigan haciendo suelo, ¿no? Se asumió tanto ese concepto en mis hermanos que el sábado pasado me decía Pablo, lo veo que corta un hediondo, ¿no? Empieza a podar un hediondo y dice, tengo que darle de comer a aquella parte del suelo, pues se lo comieron todo, ¿no? O sea, ya ese concepto se asimiló. Se comieron una parte de la finca que estaba... Incorporaron la parte de una finca, pero dice que allí ya se descompuso, ¿no? Ya se lo comieron todo, ¿no? Pero luego me ha sorprendido, por lo que tenía interés en hablar contigo, es que has aportado después, aparte de un cultivo de cafetal maravilloso que tenemos aquí, con algunas plataneras, una alta diversidad de flora endémica, flora canaria. Ahí tenemos la salvia, tenemos la vándula canariense, incluso hay una endémica aquí del Valle de Agaete que la vi por ahí. Aquí tenías incluso Cherolopus, o sea, ¿por qué esa necesidad de incorporar tanta diversidad de plantas? Que dentro de esa vaca, de ese estómago de la vaca, ¿ahora qué le está dando? ¿Exquisiteces o algo? ¿Cuál es la idea de...? Sí. Cuando, es decir, hay una parte que es la parte baja, que es la que no vemos, ¿no? Que le damos esa importancia dándole esa alimentación, pero luego tenemos que cuidar la parte alta de las plantas, ¿no? Entonces, cuando tenemos una finca donde, digamos, domina más una planta que otra, tienes que crear biodiversidad para que haya insectos beneficiosos, y también va a haber, como no, va a haber lo que nosotros llamamos plagas, ¿no? Entonces, tienes que crear refugios y atraer insectos beneficiosos para que haya un equilibrio entre plagas e insectos beneficiosos. Eso se consigue creando biodiversidad de diferentes vegetación, de flora y demás, ¿no? Bueno, estábamos viendo un poquito que encontrarte con una finca degradada supone tener un sentido del futuro potente, ¿no? Y un imaginario que quieres transformar, ¿no? Construir algo, ¿no? Y replantear la finca, ¿no? Mucha gente empieza diciendo, pues quito todo, ¿no? Tú, sin embargo, mantuvieron ese árbol ahí, el almácigo, que es donde estamos ahora a la sombra. ¿Qué te inspiró el almácigo? ¿Por qué lo mantuviste, ¿no? Es decir, partimos, ¿no?, de un proyecto, como decías, de una visión, ¿no? Y de hecho, antes de plantar nada, le pusimos nombre a la finca, ¿no? Entonces le pusimos nombre a la finca, el nombre de la fragancia, ¿no? Porque teníamos claro que teníamos que llenar de plantas aromáticas, diversidad de esta finca, que fuera un set de olores, ¿no? Porque a veces tocamos las plantas, tenemos el tacto, ¿no? Tenemos la vista, y teníamos que tener digamos, un sentido potente que era el olor, ¿no? Por eso le llamamos la fragancia, ¿no? La filosofía nuestra fue respetar todo aquello que no molestara en la finca, teníamos que respetarlo porque seguramente si estaba aquí nos iba a aportar un beneficio, ¿no? Entonces
Si te fijas, nosotros respetamos este almácigo, ¿no? Frente a muchos que decían, ¿cómo te vas a cargar al almácigo, ¿no? Y le decía, pero ¿cómo? Es decir, es nuestro bosque, del bosque termófilo que había antes en todo este valle, en la sección de palmeras y este bosque termófilo. Y además, tuvo la inteligencia, como decía un hermano, ¿no? Tuvo la inteligencia este almácigo de germinar donde no molestaba, ¿no? Entonces, en fin, hay que darle ese agradecimiento. Y aparte, este almácigo, pues vamos a tener biodiversidad de pájaros y demás. Y aparte, por otra cosa, donde nosotros estamos ahora, frente a donde están los cafés, hay 2 grados de diferencia de temperatura en invierno. Es decir, por lo tanto, esto a veces dicen, no, hay que poner microaspersores en la finca para ese calor que hay en el valle en los meses de julio y agosto. Esto es un microaspersor natural, porque esto te transpira, ¿no? Es decir, recoge agua, transpira, ¿no? Y entonces, digamos que crea un microclima en esta parte de la finca, consciente que alrededor de él no iban a nacer, no iban a prosperar muy bien las plantas porque, en fin, en una pluviometría con 280 milímetros que puede tener un buen año en Agaete, él tiene que tener su territorio, ¿no? Y su territorio alrededor, pues él lo tiene controlado. Solo nace, y además tan inteligente que solo deja crecer la hierba cuando él tira sus hojas, porque él sabe que esto va a ser el alimento para él. Si esta hierba, cuando él ya empieza a emitir hojas, esta hierba se le va a secar y eso va a ser sus nutrientes, ¿no? Aparte de las hojas que él acaba de tirar. O sea, ¿no? que tú aquí cierras un ciclo con un endemismo canario, el almácigo, ¿no? Y no solo, también tenemos otro que es el hediondo, ¿no? El hediondo que también, lo tenemos también en la otra arriba, parte, ¿no? y lo aprovechamos también como biomasa al suelo. Ya estás alimentando el suelo con una planta endémica canaria para regenerar el suelo, que es la propia hoja del almácigo, ¿no? Sí, y aparte, si tú hueles este terreno donde estamos ahora, huele diferente a todo porque huele a bosque, ¿no? A mantillo, bosque, ¿no? Sí, que te lo está aportando. Entonces, el hábitat de la pistacha atlántica, ¿no? Sí, sí. Es curioso, alguna vez he oído de que el pistacho que comemos, que se está plantando ahora mismo en la zona de las lagunetas, que necesita unos golpes de frío, ¿no? ¿Nunca has intentado hacer algún injerto de pistacha? No, es de la misma familia, ¿no? Sí. Pero no... Aquí en la finca de enfrente hicieron un injerto de la laja, que se los propuse, y a ver qué tal funciona. ¿no? Sería interesante trabajar con una flora endémica y a la vez sacar un rendimiento. Claro, sería interesante. Pero bueno, la estrategia entonces era planificar un suelo. ¿Te planteaste con qué marco de plantación en estas condiciones? ¿Cómo fue? Entonces queríamos un cultivo que era el café, porque bueno, aparte que he trabajado en la parte del café, en el 2000 cuando recuperamos, ¿no? Todo el cultivo del café, prácticamente esos semilleros salieron de las manos de Raquel Arencibia, compañera que está ahora en la Agencia de Extensión Agraria de Santa Brígida y mía, ¿no? Entonces hicimos esa selección. En fin, estas plantas las considero como soy un padre, ¿no? Un padre para ella, por lo tanto, y aparte que es una de las plantas, digamos, que más rendimiento por metro cuadrado vas a tener en este valle, ¿no? Entonces, aquí la plantación incluso pudiste jugar con los marcos de plantación, sí. O sea, jugamos con los marcos de plantación porque es una finca muy pequeña, queríamos meter muchas plantas si éramos conscientes que teníamos que podar. Que el agricultor no hace poda a esta planta y como íbamos a jugar con las podas, podíamos meter un poquito más de densidad. Normalmente se plantan a 2 metros por 2 metros y aquí lo hemos hecho por 1,5 metros por 1,5 metros. Yo le recomiendo a la gente, después de esta experiencia, que lo hagan, que lo sigan haciendo 2 metros por 2 metros, ¿no? Sí, porque sé que no van a podar. ¿Va? Y luego teníamos claro que alrededor, ¿no? íbamos a crear esas barreras, ¿no? Para atraer insectos beneficiosos para las plantas que nos facilitara, si íbamos a tener plagas y enfermedades, luchar contra esas plagas y enfermedades, ¿no? Para que haya un equilibrio, ¿no? Y al tiempo plantamos también plátanos por 2 motivos. Un motivo porque históricamente las fincas del valle estaban plantadas de platanera, y había plantas de café, asociadas a plantas de café, ¿no? Aquí lo que hicimos fue al revés, es decir, si ustedes ven ahora café, se imaginan que son plátanos, y donde ven plátanos, se imaginan que son café, y esas eran las fincas que estaban antes en el valle hasta los años 60, ¿no?
y por otro lado porque este crecimiento rápido, la platanera, nos iba a aportar sombra, nos iba a aportar esa hoja, nos iba a aportar biomasa, y esos rolos de plátano se los íbamos a dar al vecino que tiene cabras, que tiene ovejas, que tiene un caballo, y él nos iba a aportar también estiércol, ¿no? Entonces pero hay una simbiosis. hicimos una simbiosis entre todos, ¿no? En este planteamiento de la tierra me sorprende un detalle, ¿no? Y es no olvidar la parte aérea como la parte profunda, ¿no? O sea, solo con esos marcos de plantación, con esas líneas de riego. En los bordes tenías plantado millo, ¿no? Millo sí, un poquito empezamos ahí para ver cómo era, en fin, me encontré con un suelo, ¿no? Que me sorprendió por lo, digamos, por lo pobre que estaba, ¿no? Y por muy polvoriento, ¿no? Entonces me iba a producir encharcamiento y quería un poco, en principio, lo que hicimos fue plantar millo, a ver cómo se va ese millo, y aparte también cegarlo e incorporarlo al suelo, ¿no? Mientras que eran las ganas que teníamos de plantar, que lo primero que plantamos fue millo, ¿no? Que es el que nacía rápido. Mira, ahora como ya el suelo empieza a ser diverso, rico. Efectivamente, ¿no? Este suelo nos encontramos, es decir, teníamos un problema con este suelo, nos iba a crear un problema. Y lo que hicimos fue dejar que saliera todas las hierbas, benditas hierbas, ¿no? Y ahí se ven ellos plantando la platanera, que la plantamos de hijo, ¿no? Y luego ya aquí tenemos una... Sí, es lo que comentaba, ¿no? Si nosotros teníamos que crear materia orgánica de abajo hacia arriba, ¿no? En fin, y de arriba hacia abajo, es decir, las raíces nos iban a aportar muchísima materia orgánica, es decir, desde siempre, claro, llevamos años y años, a nosotros también, cuando estudiamos en la universidad, ¿no? Nos decían que teníamos que eliminar malas hierbas, además se llamaban malas hierbas, ¿no? Y ahora ese concepto ya se está cambiando, ya se están llamando plantas adventicias, ¿no? Con herbicidas, en fin, porque lo que hacía el concepto que se tenía antes es que las malas hierbas traían insectos, traían plagas, ¿no? Y nos olvidábamos del suelo, el suelo lo tratábamos como algo inerte, un soporte de la planta, ¿no? Cuando estas hierbas te van a crear una riqueza de materia orgánica, bienvenida bendita esa hierba que nos empezó a salir aquí para ir construyendo ese suelo, ¿no? Y yo le decía a mi hermano, estamos haciendo las cosas bien porque estamos viendo diversidad de malas hierbas, no estamos viendo siempre la misma, para que me entiendan, mala hierba, ¿no? Pero en este caso son plantas adventicias, no estamos viendo siempre la misma porque ellas son indicadoras también de cómo está ese suelo, ¿no? Y luego, como estuvimos hablando antes, empezaste a incorporar planta canaria endémica, ¿no? Y ahí tenía Cherolopus, arriba tiene salvia canaria, salvis canariensis, allí por allí. Tienes también... Tenemos romero. Romero, mato de risco, el endémico de aquí del valle, vi también por ahí. Sí. Perejil, lobularia, etc. Comenzamos a hacer el diseño, lo comenzamos de fuera hacia adentro, ¿no? Y ahora estamos en la fase de ir intercalando todas esas hierbas aromáticas, todas esas flores para digamos, crear esa biodiversidad, la vamos incorporando, ¿no? Y aquí se va viendo cómo esta hierba, ¿no? Que nosotros hemos segado, la hemos dejado en el suelo y se va descomponiendo, ¿no? Y va creando este suelo. Fíjese ya, ¿no? Cómo va cambiando el suelo, ¿no? La biodiversidad. Aquí veo que has incorporado el estiércol que me decías para... Efectivamente, lo que hicimos una estrategia de incorporar el estiércol, ¿no? Digamos, sembrar microorganismos, ¿no? Y luego alimentar esos microorganismos con esa hierba que teníamos. Sembramos las vacas, ¿no? Empezamos a alimentar esas vacas y a mantener esas vacas en nuestro suelo, ¿no? Esas vacas que no vemos, que son invisibles, pero que comen lo que le eche. Vale, hay un tema que también quería un poco sondear contigo. ¿Alguna vez te has visto la necesidad de tener que usar una planta sobre otra, de fulmigar con alguna planta endémica, con alguna...? No lo hemos... Aquí prácticamente el problema es que no tienes plaga, ¿no? Prácticamente. Sí hemos tenido plagas, sobre todo cochinilla, no voy a negarlo, ¿no?
Pero, ¿qué íbamos a hacer? Es decir, teníamos asumido que esto tenía que ser bajo agroecología, ¿no? Y yo a mí, mis hermanos me han dado lecciones tremendas, ¿no? Y ahora te voy a explicar una. Yo estaba preocupado, no vamos a tener los kilos que esperamos de café y tal, ¿no? Entonces me dice, tranquilo, relájate. Analiza la palabra disfruto, ¿no? Dis y fruto. Si olvídate del fruto, pone el dis y olvídate de ese fruto, ¿no? Disfruta de lo que hay. Si no tenemos 100 kilos, tenemos 50 kilos, ¿no? Pero disfruta, es decir, el fruto nuestro es lo que estamos haciendo. Es decir, si da café, pero aquí estamos disfrutando, venimos los fines de semana a disfrutar. Hay plagas, hay plagas, a ver si se van aumentando los insectos beneficiosos, y en fin, como mismo vino se tiene que ir, ¿no? Y efectivamente, es decir, me relajé, porque claro, uno como agrónomo, uno decía, joder, si yo no aquí, ¿qué me va a decir la gente? Oye, tú eres agrónomo si ni siquiera pudiste sacar las plantas de café, ¿no? Y claro, tenía una presión, ¿no? Tenía una presión que me la quitaron y me dijeron, disfruta, que esto sale solo, ¿no? Y efectivamente, es decir, se fueron estabilizando las plagas. Sí, se fue estabilizando. Claro, porque tenía detrás toda una estrategia de biodiversidad, de uso de... Aquí cuando se decía que el almácigo no tal, y sin embargo ahí vemos las abejitas metiéndose en el almácigo, ahí tiene el refugio por allí vemos hasta Verola, está la Eonium por allí, sí. Está... O sea, al final, ese mito de que el árbol no deja algunas plantas, ¿no? Mira, está ahora mismo maravilloso, ¿no? Sí. Él es inteligente, él sabe cuándo la deja, ¿no? Es decir, su inteligencia, él sabe que esto va a ser su alimento, ¿no? Él tira sus hojas, crezcan libremente, que ahora no las necesito, pero cuando yo las necesite, ustedes van a ser mi alimento, ¿no? Sí, hay ese diálogo entre la vida, ¿no? Sí. Mira, ¿y por qué pusiste aquí esta planta endémica que trajiste? Esa planta es la lobularia, es decir, es un refugio de insectos que atacan se comen los pulgones, ¿no? Entonces ahora lo que estamos haciendo, una vez que ya hemos creado todo ese borde, ahora vamos incorporando plantas con flores para que sean refugio de estos insectos y darle de comer, ¿no? A esos insectos, que lo que comen esos insectos pues van a ser lo que nosotros llamamos plagas, ¿no? Uh-huh. Una plaga se convierte en plaga cuando hay un desequilibrio, ¿no? Mientras que esté en equilibrio, no es una plaga, ¿no? Conviven todos, ¿no? ¿Y te podías aproximar un poquito qué insectos son insectos de la globularia? ¿Qué trae? Atrae muchísimos orios, ¿no? ¿Orios? Sí, que también te sirve para el triple y demás, ¿no? Uh-huh. Y aquí también, ahora es decir, vamos a sacar también, vamos a empezar a cultivar, es decir, tenemos el nivel del plátano, ¿no? Café, y ahora vamos a empezar, ya tenemos otro proyecto, vamos a hacer unas pequeñas pruebas de cómo, digamos, el otro extracto más bajo, ¿no? Del suelo, cómo lo vamos a cultivar, ¿no? Tenemos un proyecto, a ver cómo sale de fresas, a ver cómo sale ese Yo proyecto. Sí, una cosa que me sorprendió cuando entré a la finca es que lo primero que me encontré es una telaraña inmensa, grandísima. Aquí no quitan ni las telarañas. No, sí, las telarañas, la araña, ¿no? ¿Qué come la araña? Comen insectos, ¿no? Por aquí tienes una imagen maravillosa. Sí, de la araña. La araña te come insectos, ¿no? Ella con su telaraña me preguntaba, oye, ¿por qué hay tantas arañas? Digo, eso súmalo como indicador de que no estamos utilizando productos fitosanitarios. Las arañas se comen también plagas, ¿no? Además tienen devoran bastante. Los arácnidos, ¿no? Que es todo Efectivamente, sí. Más de 400.000 especies en el planeta, ¿no? O sea que entonces la estrategia de la biodiversidad de los arácnidos la tienes aquí como muy asumida. Como muy ¿no? asumida, sí. Todo sí lo tenemos asumido. Pero luego también mucha gente se pone para quitar los pájaros, para que no se conozcan. Sin embargo, tú aquí potencia los nidos. A ver, explícanos un poquito. Sí, nosotros, es decir, eso es un indicador que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, mira, pues aquí este mirlo hizo su nido encima de esta piña de plátano y el hombre con su confianza puso ese nido ahí
se nos cayó el racimo, porque en fin, al final el nido una vez que ya está, pero el nido se le cayó porque maduró toda esa platanera y además ella O sea, decía, que no la cortaron ustedes, respetaron la vida del pájaro. respetamos respetamos al pájaro, oye, bienvenido, esta es tu casa, haz lo que tú, haz lo que tú quieras, que nos aporta alegría, ¿no? Es decir, ver un nido era una atracción para los chiquillos cuando venían, ¿no? Y aparte, si le pasas la página, Sí. en los cafeteros, ¿no? Mira, ahí tenemos otro nido de la... hasta Ese es de capirote, 15, 20 nidos de capirote, sí. Oh, mira, Sí. pues Les encanta hacer el nido. Tener el capirote aquí es todo un lujo, Vamos, ¿no? esto es un concierto entre el mirlo y el capirote, es un concierto por las tardes, es un concierto, ¿no? Y esos son indicadores de que vamos haciendo las cosas bien, ¿no? Fíjate, otro indicador, ¿no? Que me lo comentaban la semana pasada también mis hermanos, me decían, oye, he quitado muchísimas palmeras germinando, ¿no? ¿A qué se debe? Le decía, fíjate, esa palmera que vemos ahí, eso lleva años aquí, ¿no? Cuando nosotros cogimos esta finca no había ni siquiera una palmera en este terreno. No germinaba nada. No germinaba nada. Ahora está germinando las palmeras y hemos podido quitar hasta 60, 70 plantas de germinados de palmera, ¿no? Es un indicador que estás haciendo, que estás creando suelo y que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Todo eso va sumando y todo eso te va animando a que efectivamente estás creando suelo, estás creando vida, estás creando biodiversidad, ¿no? Otra de las estrategias que me ha sorprendido es también lo de flores para los insectos polinizantes, ¿no? Sí, es una asclepia, ¿no? También creamos un pequeño bosque, ¿no? de asclepia para la mariposa monarca, ¿no? Y es una maravilla verla acampando por ahí. De hecho, al principio se ve una monarca, ¿no? Atrapada en la tela de araña, ¿no? En fin, que si lo que se trata es de ir creando, ¿no? biodiversidad y dejar esa biodiversidad que al final encuentras ese equilibrio. O sea que la estrategia me sorprende, un ingeniero agrónomo como tú que siempre está buscando el producto para tal. Tú lo que te planteaste es decir, vamos a crear un espacio donde no hace falta meter productos químicos, donde no hace falta incluso poner, aunque sean productos naturales, tampoco has bajado la carga de trabajo, de manejo, de tal, y a través de que la presencia de las plantas directamente hacen su trabajo, trabajan para ti y tú no tienes que estar... Sí, hombre, sí cuando ya ves es decir, intentas que la planta Mira, y no es fácil, ¿no? Reconozco que no ha sido fácil quitarme ese concepto de ir al vademecum, ¿no? Y buscar un producto cuando tenías un problema, ¿no? Pero cuando tú vas viendo las cosas y lo vas asumiendo, ¿no? Y vas viendo que la finca va prosperando, los otros propietarios, ¿no? Te quitan presión, entonces, oye, que esto sea, que esto sea un vergel, ¿no? José Manuel, un detalle que me ha llamado la atención escuchándote era, a veces utilizabas frases muy antiguas, ¿no? Bienvenida a la hierba, podar con la hoce, cortar la hierba con la hoce y no con la podona o con la tal, o sea, sí. Se nota ahí que hay algo de memoria histórica, ¿no? En todas esas cosas, ¿no? Yo creo, tú me hablaste de que uno de tus referentes fue tu tío... Mi tío Celestino, ¿no? Tu tío Celestino, ¿no? Sí. Y además fue un gran yerbero conocido aquí en el valle, una persona... Cuéntanos un poquito de Celestino. Sí, Celestino yo no conozco persona más amante, ¿no? de los animales como mi tío Celestino. Yo recuerdo cuando niño teníamos 3 gatos y esos 3 gatos los envenenaron, ¿no? Murieron. Y yo recuerdo precisamente venir aquí, ¿no? Enterrar esos gatos y mi tío Celestino llorando. Mi tío Celestino lloraba, ¿no? Cuando estaba enterrando esos gatos negros. Tenía un amor por los animales, ¿no? Él tenía su ganado. Él, digamos que sería el yerbero de esos, conocía muchísimas plantas, ¿no? Que le beneficiaban al ganado. De hecho, a él lo llamaban para ver que tenía esa cabra o tenía esa vaca, porque tenía un buen manejo, ¿no? de la flora y de los animales, ¿no? Tenía una pasión tremenda, ¿no? Y a nosotros, mi tío Celestino, no solo a mí, sino a todos mis hermanos,
nos caló, ¿no? Nos caló. Siempre lo tenemos en el recuerdo. No. De hecho, cuando nos ponemos a coger hierba, ¿no? A veces decimos, oye, que dice el destino decía que cogerás hecho, ¿no? No saltes de un lado a otro, sino ir terminando y haciendo un corte, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. Muy bien. ¿Y no recuerdas ninguna receta de él, algo que te haya quedado de su memoria? No, vamos, no la recuerdo, ¿no? Sí eran agricultores que empleaban muchísimo, ¿no? Lo que es el estiércol, ¿no? Conocían las plantas, incluso dejaban plantas, ¿no? Como mismo estamos haciendo ahora, ellos lo hacían. Pero ¿qué ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que el agricultor, yo estoy seguro que el agricultor es el primero en querer, en hacer la agricultura que les enseñaron, ¿no? Pero el agricultor tiene tanta presión, es decir, yo aquí no tengo presión porque no vivo de esto, ¿no? Pero un agricultor tiene tanta presión, un agricultor hortaliza tiene tanta presión encima que a veces se ve obligado a hacer lo que él no quiere, ¿no? Lo que no le gustaría hacer. Hay que quitarle, ¿no? Yo creo que hay que quitarle esa presión, ¿no? Hay que intentar que las subvenciones que le están llegando, pues las subvenciones están mal diseñadas, las subvenciones actualmente están a la producción, es decir, por kilo. O sea, el agricultor tiene que producir kilos para poder cobrar esa subvención, que al agricultor le supone un 25% de sus ingresos, o un 30% de sus ingresos. Si tú lo haces al revés y le dices, usted tranquilo, usted haga la agricultura que usted sabe, usted denos a nosotros a comer productos sanos, y usted va a tener asegurado ese 30% de subvención, usted lo va a tener asegurado. El agricultor va a comenzar a hacer una agricultura regenerativa, la agricultura que ellos saben hacer, pero es tanta la presión que los entiendo que tienen, porque es su comida. Ellos tienen que recurrir a veces a cosas que no quieren y que no desean, ¿no? Interesante esa reflexión. Una vez una estrategia de subvencionar la diversidad de la huerta, ese número de especies raras que tenía, esas plantas abandonadas que estaban en el último rincón y que hacía esa función, o bien como adventicia, como refugio. ¿Tú crees que hay futuro en este tipo de estrategia? ¿Tú crees que...? Sí hay futuro, pero siempre y cuando se cambie, ¿no?, la estrategia de la subvención. Por ejemplo, un platanero que quiera poner biodiversidad, es decir, el platanero que cultiva al aire libre, él tiene una subvención de 1.200 euros por hectárea por cultivar al aire libre. Ese platanero que quiera crear biodiversidad no puede. Porque de momento que tú le pongas una planta de café, de momento que tú le pongas un naranjero, te dicen, el naranjero ocupa 5 metros cuadrados o 25 metros cuadrados. Tienes 50, 25 por 50, te lo descuento de los 1.200 euros. O sea, un agricultor platanero no puede crear biodiversidad porque la subvención no te lo permite. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se está debatiendo en Canarias la ley nueva de biodiversidad. Sería interesante incorporar esas estrategias agroecológicas en la ley de biodiversidad. Claro. Y subvencionar, ayudar con una carta financiera clara la diversidad de la... Sí, hay que buscar, es decir, hay que quitarle presión al agricultor. Para el agricultor, él sabe hacer agricultura, es decir, a ellos nos enseñó su padre, lo enseñó su abuelo, ¿no? ¿Y qué agricultura hacían ellos? La que misma estamos haciendo nosotros aquí. Desde los años 60 se comienza a sustituir la materia orgánica por fertilizantes, ¿no? Ahora con el reto del cambio climático, se está hablando mucho del papel de lo que tú has hecho, ¿no?, de regenerar suelo, ¿no? Se habla de que la capacidad que tiene la atmósfera de absorber carga máxima de carbono son 37 billones de toneladas de CO2, y sin embargo los suelos son capaces de absorber casi 15 veces más, ¿cómo se llamaría?, de carbono, ¿no? Se habla de 15 como potencia máxima, ¿no? Pero un parámetro de 3 veces toda la contaminación que tenemos de carbono en la atmósfera se puede fijar en el suelo con una estrategia, tú lo has hecho en 3 años, 4 años. Podríamos plantearnos un escenario donde el agricultor no solo es productor de alimentos, sino también gestor del clima, fijador de carbono, sobre todo los suelos estructurados. Estamos hablando de que perfectamente con una buena estrategia de gestión de los suelos, incorporar 1.000, 2.000
billones de toneladas concretamente que puede incorporarse al suelo. En ese sentido, ¿se te ocurre alguna recomendación, algún protocolo, tú como técnico, como responsable de extensión agraria de municipios tan importantes como Galdar, Guía? Imagino que cogerás también Agaete, no sé, Sí, la zona Galdar, Guía, Agaete, sí. te coge Agaete. Mm. ¿Qué potencialidad podríamos tener en los suelos Galdar, Guía, Agaete para esa estrategia de tanto de la biodiversidad como de gestión a la fijación de CO2, ¿no? De carbono, ¿no? Claro. Todo, es decir, todo hay que empezar desde suelo, ¿no? Hay que empezar replanteando las subvenciones que le llegan al agricultor y por qué se le dan esas subvenciones, ¿no? Los agricultores de zona de medianía son agricultores, son creadores de paisaje, ¿no? Entonces, oye, usted por ser un agricultor de paisaje, usted debe tener como mínimo asegurado X dinero de subvención, porque estás recuperando ese suelo, porque estás secuestrando ese carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Si al agricultor, como digo, se le quita presión, apostamos, Gran Canaria apuesta, ¿no? por esa agricultura, y Canarias apuesta por esa agricultura, replanteando no darte una subvención por los kilos que produzca, porque al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El agricultor tiene que producir para poder tener esa subvención. Más hortalizas estamos metiendo en el mercado. Los precios, oferta y demanda, los precios bajan, ¿no? El agricultor al final se le paga muy poco por ese producto porque hay una sobreoferta de ese producto. Sin embargo, si a ese agricultor se le dice, tranquilo, produce un 70%, es decir, un 30% menos lo que estás produciendo, es un 30% menos, ¿no?, de mercancía que llega al mercado. Hay una estabilización de precios y el agricultor recibe un precio justo regulando esa oferta. De esta manera, el agricultor tiene que aprovechar, en 3 metros cuadrados tiene que aprovechar, en lugar de poner una planta que te va a crear biodiversidad, que te va a crear biomasa, que le vas a incorporar en el suelo, tiene que poner lechugas o coles, porque tiene que comer. Entonces hay que ir, la verdad hay que hacer una apuesta clara por eso, ¿no? También hay otros elementos que a veces nos olvidamos, ¿no? O sea, por ejemplo, existe un sistema para la compra de carbono que se pagan los grandes contaminadores, la industria química, la industria energética, el transporte privado, el transporte público, compra una cantidad de bosque que está fijando CO2, ¿no? Nadie se ha planteado de que también puede estar comprando, o sea, el que contamina paga, ese principio que el contaminador paga, tenía que estar pagando al agricultor por descontaminar. O sea, cada vez que paseamos con un coche por nuestra ciudad, cada vez que encendemos la luz y contaminamos, los agricultores ecológicos como tú están absorbiendo ese excedente de contaminación y lo están convirtiendo en vida directamente, sí, en vida rica, diversa, lo están convirtiendo en alimentos de alta calidad. Y eso no se paga, eso no entra a la factura del agricultor. Entonces, pensar una agricultura biodiversa, sensible con la flora del lugar, con la riqueza del suelo, que encima está resolviendo y solucionando, debería ser pagado por los costes, por las grandes eléctricas. O sea, una eléctrica tendría, una central térmica tendría que estar pagando al agricultor por hacer el trabajo que él no hace, ¿no? Efectivamente. Y también el otro día estábamos viendo cómo los ayuntamientos, ¿no?, plantan, ¿no?, flores y van quitando flores en las zonas, digamos, urbanas, ¿no? Les decía, es que deben también tener un planteamiento de plantarlas en las zonas rurales, ¿no? A los alrededores de fincas, etcétera, para crear esa flora, ¿no?, esa diversidad y esa atracción de insectos para evitar, ¿no?, para entre todos ir luchando ese equilibrio, ¿no? Simplemente los presupuestos son parques y jardines en zonas de las calles, en zonas urbanas, pero nos olvidamos de las zonas rurales. Una vez leí una cifra que luego no he podido contrastar bien desde el punto de vista de rigor, pero se hablaba de que el metro cuadrado de zona urbana recibe una subvención directa, asfaltado, servicios públicos, policía local, energía para un semáforo, pintado de la carretera. O sea, el medio urbano recibe unas 1.500 veces más subvención que el agricultor. Que el suelo agrícola, no el agricultor, el suelo agrícola. Sí.
y luego le recateamos al agricultor, no, es que usted está subvencionado, y no, los que están subvencionados son los urbanitas, ¿no? Le estamos subvencionando con servicios públicos, con red de alcantarillado, o sea, realmente cuando el agricultor está compensando ese desastre urbano, ¿no? Está produciendo oxígeno, absorbiendo CO2, suministrando alimentos, y entonces más que subvención agrícola habría que hablar de compensación. Por los beneficios que está produciendo, los servicios sistémicos que ofrece la agricultura ecológica a la sociedad, ¿no? Todos tenemos que cambiar ese concepto, y tú, un agricultor, mañana mismo le dices, relájese usted, haga usted la agricultura que usted sabe, no se preocupe que usted... porque claro, es que el agricultor tiene... Yo no sé, yo he mirado a ver si hay estudios, ¿no? Por psicólogos, es decir, la presión que está sometido a ese agricultor, ¿no? Porque, claro, tú plantas, ¿no? Te viene y no dominas el tema del tiempo, ¿no? Es decir, yo tengo una zapatería, monto unos zapatos, si llueve, en fin, los zapatos siguen ahí, si no se me inunda, ¿no? Pero los zapatos siguen ahí, etcétera. Hay calor, hay una ola de calor, los zapatos siguen ahí. El agricultor, si hay viento, te puede tirar la cosecha, si hay una ola de calor, pierdes producción, etcétera, ¿no? Sin embargo, el agricultor se levanta, ¿no? Y la presión que están ellos sometidos. Eso hay que vamos, recompensarle con algo, es decir, oye... sin zapatos puedes estar, pero sin comida no. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y él tiene que contar con ese factor que no domina, ¿no? Con ese factor que no domina, entonces... Hay que recompensarles también con eso, oye, que están haciendo una labor, y no se quejen de que la agricultura está subvencionada, porque las líneas aéreas están subvencionadas, los hoteles están subvencionados, todo está subvencionado, ¿no? Hay un libro, no recuerdo el autor, que es Lo pequeño es beautiful, ¿no? Lo pequeño es hermoso, ¿no? Todo está subvencionado, todo está subvencionado, el transporte, la energía, todo está subvencionado. ¿Por qué no se va a subvencionar la agricultura si es lo que estamos comiendo? Y el ejemplo claro lo tenemos ahora con la pandemia, ¿no? Y sin embargo, al agricultor no se le ha subvencionado ni un duro con las pérdidas que han tenido por el tema de la pandemia. Hay que hacérselo pensar. Muy bien. José Manuel, la verdad que es un lujo, estaríamos horas compartiendo contigo, con tu experiencia, tu sabiduría, la herencia que transmite de tu tío Celestino. Si quieres podemos coger algunos planos de la finca, donde nos enseñas pequeñas soluciones, cómo gestionas una poda para poder tener plantaciones tan cerca, que tiene dos tipos de poda, y luego también enseñarnos los rincones en medio de cafetales, teniendo un jardín botánico, un jardín canario. La verdad que es alucinante la estrategia la perspectiva que nos está abriendo a todos tu experiencia aquí. Gracias, un regalo. Te lo agradezco por lo poco, es decir, lo que me has enseñado también, ¿no? En este poco tiempo que llevamos aquí, me has enseñado también muchísimas cosas, ¿no? Del manejo, ¿no? Vamos, en 10-15 minutos cómo se comparte muchísima información. Claro, ¿no? Aprender juntos. La verdad que es un regalo, esperemos que en el futuro haya más gente que sea capaz de seguir la luz que tú has alumbrado, ¿no? Dice que la luz importante no es la que alumbra mucho, sino la que marca caminos nuevos, ¿no? Aunque sea pequeñita, pero caminos nuevos. Y tú, sin embargo, estás ahí como farolillo alumbrando caminos nuevos, ¿no? Uno va aportando su granito de arena, ¿no? Si quieres, vamos, venga, lo vemos. Muchas gracias. Venga, vamos. El café tiene la particularidad, su comportamiento de la floración, ¿no? Y de la fructificación. Donde fructifica una vez, ya no vuelve a fructificar, ¿vale? Entonces, la producción se va hacia los brotes nuevos, ¿no? Entonces siempre vas teniendo, se va concentrando la producción en los brotes nuevos, cada vez va haciendo menos el área donde te va a producir, y hacia las partes altas, las partes bajas se desviste. Entonces nosotros lo que estamos haciendo aquí, ahora no hemos podado esta rama porque tiene café, ¿no? Pero una vez que se recolecte este café, fomentamos que salgan ramas secundarias, que son ramas fructíferas, podamos aquí. El resultado es que vamos a tener nuevas ramas secundarias que nos van a dar fructificación. Miren aquí, hemos podado
y que salgan ramas secundarias. Hemos podado y salen ramas secundarias, ramas fructíferas. ¿Vale? Si no se poda, terminas con una planta con las producciones en alto y debajo muchísimas hojas y poco café. Otra cosa que nosotros hacemos, estas ramas bajas, nosotros tenemos también que permitir, si quieres luchar contra cochinilla, tenemos que permitir que haya aireación también por la parte baja, ¿no? Entonces, todas estas, ahora no hemos tenido tiempo, ¿no? Pero todas estas ramas las podamos, las dejamos en el suelo y al final se te va a transformar en humus, ¿no? En materia orgánica. Es decir, que es biomasa que vas incorporando al suelo, porque tienes que crear, tienes que ir creando que también circule el aire por debajo para evitar las plagas y enfermedades. Esto no, la gente te deja crecer esto, y por eso hemos plantado, bueno, otra cosa, por eso hemos plantado a 1,5 metros por 1,5 metros, porque somos conscientes que tenemos que podar, ¿no? Y regeneras el árbol. Estamos tratando al árbol como si fuera un frutal normal. La viña se poda, que todo el mundo tiene claro que la viña se poda, ¿no? El café se tiene que podar, el naranjero se tiene que podar, ¿no? Entonces lo que estamos fomentando es ramas fructíferas, podamos al suelo, biomasa en el suelo, minerales en el suelo y al final vuelvas a tener estas ramas fructíferas, ¿no? Si estuviéramos cultivando té, dejaríamos las hojas, pero como estamos cultivando café, necesitamos órganos fructíferos, ¿no? Eso es un tipo de... José Manuel, allí podaste para producir cosecha, pero aquí le has pegado un corte a una cuarta del suelo. ¿Qué estabas buscando con este tipo de poda? En función de cómo hagas esa poda es en función también cómo ves la planta, ¿no? Si tú ves una planta que ya la ves muy débil, que no te va a responder a esa poda, entonces lo que se hace es, esto lo llaman poda de recepa, y es cortas la planta a unos 30 centímetros del suelo y vuelve a tener una planta nueva, ¿no? Te empieza a brotar, tienes hasta 20 o 30 brotaciones porque hay yemas que están latentes en el tronco y al final seleccionas las ramas que tú quieres, y vuelves a tener otra vez una planta nueva. Puedes tenerla a 2 tallos o 1 tallo. Muy bien. Cuéntanos, y aquí otra poda distinta, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? Aquí es otra poda que esta llaman poda calavera, en el cual si es una planta que tú la ves con fuerza, lo que hace es que podas a un nudo, siempre en el nudo, no por debajo del nudo, porque donde la planta tiene para brotar tiene que ser en el nudo, y vuelves a vestir otra vez la planta, que es más rápido si haces una poda recepa, ¿no? Fíjate que aquí también como empieza también aquí a intentar brotar abajo, ¿no? Entonces esto es más rápido, es decir, aquí al año ya tienes café, mientras que en el otro tienes que esperar casi 2 años para tener una planta nueva. Entonces vas intercalando ese tipo de poda con esta y vas es decir, cada cierto tiempo vas regenerando todo, es decir, vas rejuveneciendo todas las plantas de café. Y podrás tener una planta hasta 20, 25 años. Y 30, 40 y 50 años que hay aquí de plantas de café en el valle, ¿no?
José Manuel. Me sorprende que una finca tan rica y compleja en el borde tengas una planta, que es el hediondo, que me comentabas que para ti tiene también un valor estratégico. Este seto aquí, ¿qué función le da? Tiene un valor, en un principio empezó con un valor estratégico porque estaba, ¿no? Y entonces teníamos que respetar lo que había, ¿vale? Estaba en la orilla, estaba en el límite, ¿no? Y detrás, resulta que detrás, cuando nosotros arrendamos esta finca, hay cabras, ¿no? Entonces teníamos miedo que las cabras saltaran a la finca, por lo tanto lo que hicimos fue crear este seto, ¿no? Aprovechando que estaba este hediondo, creamos este seto. Pero ahora ya se ha creado, se ha tupido, ¿no? Ha creado este seto y ahora lo que estamos haciendo es, este seto lo podamos, ¿no? Y nos está incorporando biomasa al suelo, ¿no? Nos está creando un mulching y al final está creando minerales, es decir, materia orgánica, alimentas al suelo, microorganismos y al final esos microorganismos nos dan los minerales, ¿no? Y fíjate cómo está, esto lleva 15 días cortado. Fíjate cómo se va creando ese suelo, ¿no? ¿no? Suelo esponjoso, ¿no? Un suelo que te aumenta la capacidad de retención de agua, aprovechamos la humedad, ¿no? Es decir, y huele a lo que huele un bosque, ¿no? A mantillo, ¿no? Maravilloso. Y encima también te protege de los vientos de agaete. Efectivamente, también protege de viento. Es un cortaceto que es un árbol que responde muy bien a las podas y que lo puedes utilizar como cortaceto, ¿no? Es decir, como seto vegetal, ¿no? Para vegetal, viento y al final lo aprovechas todo, ¿no? Y luego las vallitas que tiene lo aprovechan un montón de pájaros. Es un refugio de aves importante que luego hacen su trabajito de la huerta, de controlarte plagas. Hay que tener cuidado porque hay nidos de pájaros capirotes, ¿no? Entonces también tienes que respetar esos nidos. Y esto por las tardes es una sinfonía entre capirotes y mirlos y otros pájaros. Te sientas, hay que escuchar los sonidos, por el atardecer hay que escuchar los sonidos de una finca, ¿no? No solo cuando, yo les decía a mis hermanos, es decir, vamos a tener, aquí hay una finca, es decir, una finca lo que llamamos, ¿no? Cuando tú pises y oigas esto, ¿no? Ya tienes un sonido que te está indicando que estás pisando oro. Efectivamente. Oro. Ese sonido hay que buscarlo aquí, ¿no? Si pisas y no oyes nada, hay que buscar crear este sonido, ¿no? Y este sonido, esto es oro para cuando lo pisas, este sonido es oro, ¿no? De hecho, hay una crónica muy interesante de las Islas Canarias, cuando se decía que Canarias tenía el dorado, la laurisilva, vinieron oleadas de conquistadores buscando el dorado, y cuando le preguntaban a la gente, ¿y el dorado? Y eran las hojas del bosque, ¿no? Cuando lo pisaba, ¿no? Buscando oro, y dice, sí, este es el oro. El oro de la vida, esas hojas pardas, amarillas, que golpeamos en el suelo, ¿no? Y eso es lo que ese sonido, ¿no? Pero luego también está, como decía, el sonido por la tarde de los pájaros, ¿no? Sí. O sea, tú lo que me estás diciendo que una finca ecológica es un jardín botánico, una orquesta sinfónica, o sea, estás produciendo belleza y estás produciendo música. Entonces, ¿tú qué estudiaste? ¿Arte o ingeniería? Ve, aclárame esto porque ya me perdí contigo. Ya. No, uno estudia ingeniería, pero a medida que vas construyendo, ¿no? Le vas metiendo sentido a la finca, ¿no? Y son los 5 sentidos. Y tenemos, ¿no? Y lo hemos hablado, es decir, tenemos que hacer un programa donde grabamos, ¿no? Es decir, los 5 sentidos en una finca, ¿no? Es decir, digamos que una escena sería, ¿no? Caminar, ¿no? Es decir, no ves nada, ¿no? Caminas, ¿no? ¿Cuál es ese sonido? ¿A qué se debe ese sonido, ¿no? O el ruido del agua, o en fin. Te vas recreando, ¿no? Y vas sintiendo, ¿no? El tacto, el sonido, y los sonidos son muy importantes, son muy indicadores los sonidos en una finca. Calidad de una finca. Y cómo cambia por la mañana, cuando llegas aquí cómo cambia, por la tarde cómo te va cambiando, y por la noche yo tengo aquí grabado en el móvil, ¿no? Es decir, me senté debajo del almácigo, ¿no? Y el sonido es totalmente, mira lo que hay ahí, el sonido es totalmente diferente, ¿no? No sé qué pájaro es. El sonido es totalmente diferente al de por la mañana, al de por la tarde, por la noche, ¿no? Totalmente distinto. Qué bueno. Que no sé, es la primera vez que lo veo, no sé qué pasa. ¿Lo ves ahí? Es un petirrojo. Petirrojo. Pájaro peto.
¿Dónde está? Lo ves en la carabela, en Apus Carabela. Se fue. Pero te ves, al atardecer te ves una cantidad de pájaros que baja. Facilita la conexión de las neuronas, se llama una acetilcolina, un neurotransmisor, para los que no estamos ya con canas viejitos y tal, va de miedo. Pero luego tiene otras funciones, depurador hepática, restaurador de la flora. De hecho se usa la ortiga para darle de comer a ese estómago que tienen ustedes en el suelo, o sea, el famoso caldo de ortiga, ¿no? Para el suelo, ¿no? Hay gente que, bueno, si tú te la tomas 30 días, verás como el carnitidad te camina, te rejuvenece. Haz la prueba para que tú veas. Pero Comer ortiga. Siempre te hago la misma pregunta, ¿en verde o...? Para comerla, verde. Para comerla, verde. La puedo cegar y la puedo secar y después me Y hago también infusiones. si quieres, puedes ir a cualquier farmacia y pregunta arcocápsula de ortiga, que es lo que está de moda ahora en Europa para rejuvenecer. Y te pegas tus cápsulas, que la abres y dentro lo que tienes es polvo de ortiga seca. Ah, vale, pero entonces la puedo coger, la dejo secar y Se va a después me secar. hago... ¿sí? Y tú ahora acabas de coger la parte de arriba, te la comes y esa no te pica. Ninguna pica. Lo que pica Realmente es que tiene debajo, por aquí tiene unos pelitos, ¿Eh? ¿vale? Lo que saca roncha no es la hoja, es... Lo que saca los roncha pelillos esos, ¿no? es los pelitos que tiene aquí, que es ácido sálico. Aquí detrás cada pelo de esto, en el fondo tiene una pequeña bolsita de ácido fórmico, que es el que cuando tú lo levantas, el ácido fórmico te quema. Pero desde que lo hidroliza, de que le pones agua, Vale. el truco es, cuando quieres comerte hoja grande, haces un poquito de saliva ahí. ¿Problema? Pues mira, yo es que el sábado pasado me piqué y la roncha me salió hasta el lunes, te lo juro. Oh, pues, tengo un mal fin de semana. No, pero hazlo, mira, hazlo así, tú cómete. Tú ves, no pasa nada. Y luego, ¿Sí? No nos importa qué especialidad de insecto atrae, ¿no? Flor traerá a unos y a otros, es decir, para nosotros una flor es diversidad de insectos, ¿no? No nos vamos al monocultivo de insectos, ¿no? Sino crear esa diversidad de insectos. Esto es un refugio de insectos, y más bien ya el romero atrae más a polinizadores, ¿no? Pero, efectivamente, me estoy quitando ese concepto de buscar especialidad, ¿no? de flores para un monoinsecto, ¿no? Diversidad. entonces aquí, una salvia canaria, una salvia canariense, también la incorporas a la biodiversidad de la finca, ¿no? Estaba aquí, la respetamos, ahora me estás diciendo las propiedades que tiene que se están investigando sobre esta salvia. La desconocíamos, estaba ahí, respetamos, la cuidamos igual que como si fuera un cafetero, porque algo sabía que nos iba a aportar, ¿no? Fíjate, yo tuve un corte, me curaron con salvia, heridas, y es un gran desinfectante, ¿no? La técnica es... El esparadrapo del campo, ¿no? El esparadrapo del campo. Desconocía esas propiedades, ¿no? Estaba aquí, sí, desconocía esas propiedades, estaba aquí, la respetamos y la dejamos aquí. Y fíjate, ¿no? El intercambio de experiencias, cómo nos va enriqueciendo a todos, ¿no? Y queda perfecto, ¿eh? Sí. Es un gran desinfectante también. Hay muchísimas plantas, ¿no? Que son recursos, es decir, las plantas hay que verlas como biomasa, ¿no? Pues esto es una planta, todo el mundo conocemos la tedera, ¿no? Que te crece bastante y que si la podas, es decir, si la ciegas, te vuelve otra vez a generar. Y todo lo que ciegues hay que darle de comer a la vaca, ¿no? A la vaca del A suelo, la vaca del ese suelo. estómago del suelo. Si a las cabras les encanta la tedera es porque es buena, ¿no? Entonces lo mismo, así, vamos a darle O sea, tú tedera al usas el suelo principio de que si al animal, la cabra, le gusta una hierba, tú la traes y la incorporas. porque Sí. lo que tienes aquí es un ganado Lo que de tengo aquí vacas es y un de cabras ganado en el de suelo. vacas, de cabras en el La suelo. idea me está empezando a Sí. seducir, está Sí. muy interesante. Esa es la idea, es decir, todo lo que sea forrajera,
hay que ponerlo, cegarlo e incorporarlo al suelo. Lo vas incorporando poco a poco. Si vas cegando, lo vas incorporando poco a poco. Hay tesis doctorales en la Universidad de Laguna sobre la tedera, se han determinado sus especies muy interesantes y hay muchos trabajos de la importancia que tiene la tedera, incluso si ya se está trabajando la micorriza, que es capaz de generar. Si queremos regenerar una huerta rápidamente, podemos coger trocitos de raíces de tedera, solo trocitos de raíces de tedera, y ya microrriza el suelo rápidamente. Lo que tú estás haciendo es ese proceso de convertir este estómago que tú hablas con las leguminosas, ¿no? Con esta obviamente la tedera, ¿no? Obviamente la tedera de Lanzarote es más interesante. Lo que pasa es que en cada sitio hay que usar la suya, ¿no? Aquí la nuestra, la que usamos en Gran Canaria, pero hay varias especies. Muy interesante la mirada que estás hablando de usar la poda en la huerta, ¿no? Sí, sí, todo lo que nace hay que sacarle ese provecho, ¿no? Y ves esta, ¿no? Y dices, wow, esto es una planta que esto es muy fácil de cegar, ¿no? Sí, Porque, y levantas, ¿no? Pues con esto en verano hicimos un acolchado fantástico porque lo incorporabas, es un césped que incorporabas, ¿no? Como un césped artificial que incorporas en el suelo. Inmediatamente se va degradando y con esta hierba fue como empezamos a construir este suelo que están viendo aquí. Es con esta, ¿no? Cagalerón, que le dicen. Sí, cagalerón, efectivamente. No me salía ahora, no me salía el nombre, ¿no? Y todo esto al suelo. Pues a darle de comer. A darle de comer a lo que no vemos. A la cabra que hay debajo escondida, ¿no? Y es lo más fácil. Y a la vaca, ¿no? Sí. Pues venga, A darle de comer. Bueno, Manuel, una finca que se supone densa en cultivo, como tiene abajo, y aquí de repente nos encontramos un espacio donde han dejado crecer muchísimas hierbas distintas. Nos encontramos margarita, nos encontramos quemones para los pájaros, serraja. ¿Qué estabas pensando? ¿Por qué esta idea de dejar crecer en un tramo de la finca todo tipo de hierbas, ¿no? ¿Cuál es la idea que está aquí detrás, ¿no? Precisamente en este terreno tenemos un problema de encharcamiento, ¿no? Entonces hemos dejado crecer la hierba para que con su sistema radicular, ¿no? Nos mejore. Fíjate que no podemos ni arrancar, porque el sistema radicular se quedó corto, ¿no? Pero que nos penetre en el suelo, nos airee ese suelo, perforamos el suelo, ¿no? Y siempre que vean una planta con flor, déjenla. Esto es una isla de refugios de insectos, ¿no? Que fíjate la cantidad, ¿no? de insectitos que tiene. Es decir, cuando ven una planta con flor, hay que dejarla. Y luego, nosotros lo que hacemos aquí, como dije antes, es cegar, ¿no? Con las hoces cegamos toda esta planta. Fíjate el sistema, ¿no? Sistema radicular, ¿no? Sí, eso que se partió la raíz pivotante, Sí, ¿no? Se partió la raíz pivotante. Tener a lo mejor. Sí. Eso queda en el suelo, nos vas abriendo, vamos creando suelo y todo esto, o lo puedes dejar así, pero bueno, es fácil, ¿no? Lo trituras y lo incorporas al suelo para que coman las vacas que no vemos, ¿no? Pero estas islas hay que dejarlas, esto es clave. En este caso, un archipiélago entero, efectivamente, ¿no? Un archipiélago entero, sí. porque las compuestas, cada flor que vemos realmente son microflores, que tiene un montón de flores dentro, ¿no? Un ramillete floral, que cada semillita de aquí cuando la vemos, la flor, ¿no? Sí. Aquí tenemos Aquí va a haber una, vamos, aquí yo tengo fotos de diferentes especies de insectos, ¿no? Y vamos, es una discoteca. Una discoteca, es una discoteca, una ¿no? aquí. Es una discoteca, sí. Mira, que antes se me olvidó comentarte una cosa, no sé si es el momento, pero tú tenías una publicación bastante rigurosa que se cita mucho sobre las cebollas, ¿no? Sí, ¿no? Ahí en esa época ya empezaste a ver si había posibilidad de acompañar la cebolla, sobre todo porque estamos en el municipio de Agaete, que aunque se habla de la cebolla de Gáldar, realmente donde más se cultiva la cebolla de Gáldar es en Agaete, ¿no? ¿Tú ahí tienes algo que contarnos, algo que tú consideres? No, el trabajo de la cebolla que hicimos se llama Tradición y Ciencia, ¿no? Tradición y Ciencia. Sí, y entonces lo que tiene una parte que es entrevista con unos agricultores
después de hablar con diferentes agricultores, ellos me indicaron, con la persona que tienes que hablar es con este, ¿no? Y entonces lo que ahí confronté fue la sabiduría de ellos con lo que hay escrito científicamente, ¿no? Y al final confluyen lo que ellos a base de años han visto y han experimentado en su propia finca, ¿no? Como la literatura científica les acompaña, ¿no? y refuerzan su teoría, ¿no? Y aparte lo que queríamos era una valorización de las variedades tradicionales, que lo acompañamos con un documento también bastante científico sobre, hay una parte que es de Cristina Reigón que habla cómo extrae esos minerales que tiene la cebolla, ¿no? Y por qué tiene más nitrógeno, tiene más potasio, etcétera, en función del suelo. Yo esa parte la recomiendo porque es una parte clave de cómo influye el suelo en el sabor de la cebolla, en este caso de la cebolla, ¿no? La cebolla. José Manuel, me sorprende en medio de un cafetal alguien plantando un jardín botánico canario aquí con una lobularia canariense. ¿Por qué pones aquí en medio del cafetal? Como comenté, hemos puesto primero bordes, ¿no? Y ahora estamos empezando de fuera hacia adentro. Entonces vamos incorporando plantas que tengan flores. Nos da igual qué insectos atraigan, ¿no? Porque si nosotros pensamos, no, solo me va a traer orios o solo me va a traer un determinado insecto, ¿no? Pierde biodiversidad. Nosotros tiene flores, por lo tanto atraerá X insectos. No nos importa qué insecto es el que va a atraer, ¿no? Normalmente la bibliografía la miras y te dicen que es para atraer a insectos beneficiosos que van a luchar contra los pulgones. Entonces la estamos incorporando, ahora el proyecto es incorporar plantas en medio de los cafetales, es decir, para crear refugios también en el interior de la finca. Concretamente tiene fama para odio, ¿no? Sí, sí. Y además, fíjate, ya había lo que estuvimos aquí, ya había un insecto ahí posado, ¿no? Entonces, no sabemos, si miras bibliografía lo sabes, pero no sabemos si la filosofía no es mirar qué insectos me va a llegar ahí, sino tiene flores, atraerá insectos, serán polinizadores o será insectos o será refugio de insectos, ¿no? Pero la filosofía es flores, insectos y beneficio para todos. Ok. Aquí tenemos el curry también, un nombre popular, porque realmente es un Helichrysum que también la has incorporado como planta recurseto aquí, ¿no? Sí. Ahora ya está un poquito Zafadita, ¿no? Sí, entonces lo que hacemos ahora, podamos y toda esta poda al sistema. A darle de comer a la vaca del suelo, a la cabra y a la vaca del suelo. Y se te regenera. Y se vuelve a regenerar, otra vez. Muy bien. Es curioso, ¿no? Esta finca es una finca de cafetales que uno la ve de lejos y dice, este es un monocultivo, y resulta que no. Que tenemos almácigo, tenemos Helichrysum, tenemos romero, tenemos salvia, allá abajo tenían otras plantas. La verdad que es una sorpresa que en medio de este cultivo, aparentemente un monocultivo, hay una alta biodiversidad con una estrategia de agricultura ecológica. Compañero, me ha sorprendido y es un regalo Para mí es un placer que te haya sorprender a un especialista, ¿no? En todo esto, ¿no? Y la verdad es que es un placer y bueno, y es nuestro granito de arena y poco a poco vamos aprendiendo, ¿no? Porque esto lo que se trata es de aprender e intercambiar esas experiencias simplemente, ¿no? Muy bien, pues gracias.